Ya lo hemos venido platicando el día de hoy. La Secretaría de Energía publicó el viernes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual la dependencia asume totalmente el control del sistema eléctrico nacional y frena inversiones en energías limpias o renovables. Tengo en la línea telefónica al doctor Carlos Elizondo, analista político, muy conocedor de estos temas energéticos. Carlos, un gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Pascal. Qué gusto estar contigo y con tu público. ¿Cómo ves este tema, Carlos? Pues mira, es parte de una estrategia que el gobierno está haciendo de regresar sin cambiar la ley a las reglas anteriores a la reforma energética. O sea, revertir la reforma. Sí, de una forma silenciosa, quizá ilegal, pero ciertamente muy ineficaz, y te voy a tratar de explicar por qué, muy ineficaz para el país. El problema de fondo detrás de este acuerdo, a mi juicio, es el siguiente. El gobierno ha decidido incrementar la refinación de gasolinas, tanto con la construcción de Dos Bocas, que pues, es un sueño del presidente que probablemente nunca terminarán, pero mediante la utilización más intensiva de las refinerías existentes a través de una serie de programas de mantenimiento. El problema, Pascal, es que nuestras refinerías, con el crudo que procesan, generan mucho combustóleo. Es decir, cuando tú haces del crudo, quiere ser gasolina, diésel, turbocina, te queda mucho combustóleo. El combustóleo es un combustible muy pesado, lleno de azufre, que en el pasado, antes de la reforma energética, lo quemaba CFE, termoeléctricas. Pero esto tiene dos grandes problemas. El primero es que el combustóleo, siendo un residuo muy barato en el petróleo, y que vuelve incluso mal negocio muchas veces refinar, pero eso regresó al rato, el combustóleo es mucho más caro que el gas natural y sobre todo es mucho más contaminante. Pero las plantas de CFE se reconvirtieron para poder usar también gas natural y eso es lo que se había estado viniendo utilizando. Eso le generó un problema a Pemex, que es qué hacer con el combustóleo. El combustóleo pues es un producto que se genera en muchas cantidades y refinas mucho. Antes tenía un mercado mejor porque los buques lo podían utilizar, pero ya a partir del año pasado ya no es posible usar ese combustóleo lleno de azufre ni en alta mar. Vale. Entonces, ¿cuál fue la decisión de la Secretaría de Energía? Pusimos ese combustóleo en las termoeléctricas de CFE. Si tú abres la ventana de tu despacho y ves que está todo apagado, es en buena medida porque la termoeléctrica de Tula está ahora usando combustóleo, antes usaba gas natural, y está generando una gran cantidad de contaminantes. Que llega a este... Pues, llega a tu pulmón. A esta ciudad, pues. Sí, pero digamos, llega a la Ciudad de México, además, ¿no? Sí, llega sin... Esa termoeléctrica fue en el gobierno de Fox, reconvertida con mucha resistencia por parte de Pemex en gas natural. Entonces puede quemar las dos cosas y ahora decidieron quemar combustóleo. El problema para el gobierno es que la regla de asignación de a qué generadora de electricidad le das, la conectas a la red, es una fórmula complicada, pero una variable central es el precio. Entonces, el SENACE, que es el órgano encargado de administrar la red de transmisión y distribución, decide pues conectar primero a la más barata y así sucesivamente. Pero las que tienen combustóleo son muy caras. Y entonces la única forma que pueden, además de Tula, usar a otras termoeléctricas para quemar el combustible es con un acuerdo como este. Con este acuerdo presuntamente ilegal, tan ilegal que el director del organismo encargado de validar reformas regulatorias como esta, César Hernández, renunció porque no estuvo de acuerdo con la propuesta de decreto de la Secretaría de Energía. Entonces, con esto desplazas tú ilegalmente, presuntamente, a las energías limpias y más baratas y puedes entonces consumir a través de CFE todo este combustible. Entonces esto nos va a resultar pues más caro a los consumidores y también va a provocar daños en la calidad del aire que tenemos. Sin duda, mira, lo último es ineludible. Esto está lleno de azufre, por eso no lo puedes ni quemar en alta mar.
porque eso genera daños al medio ambiente severo. Las termoeléctricas suelen estar cerca de algún núcleo poblacional, el caso más dramático es Tula. Es una medida contaminante propia, la verdad, de una derecha que no le importa el medio ambiente y muy decepcionante para una izquierda que, por lo menos en el mundo, se ha convertido en quien abandera los movimientos para limpiar el uso de hidrocarburos y sobre todo tener una economía más verde. Ese es un primer problema. Ahora, a ti como consumidor, yo creo que el gobierno se va a tragar una buena parte del costo adicional. Primero, como el precio del petróleo ha bajado, un margen ha bajado todo, el gas, el combustible, todo ha bajado. Pero aún si fuera necesario y seguramente acabará haciéndolo, será más costoso sin duda para CFE, aunque el precio ha caído, sigue siendo más costoso que usar gas, y para el consumidor pues, es más barato usar las energías renovables, solares, etcétera. Pero yo creo que el consumidor doméstico de los hogares promedio no se va a ver afectado, que no le van a subir el precio. En todo caso, esto lo va a tener que absorber el CFE con menores ganancias, o el fisco si es que tiene pérdidas, y seguramente las empresas, sobre todo las manufactureras, son muy intensivas en uso de energía y que estaban apostándole a poder captar una parte de la disminución del precio de estas energías renovables. Hay que recordar, fueron licitadas por el gobierno. El gobierno dijo, necesitamos tener fuentes más baratas, más limpias, licitó. Las que ganaron, pues lo hicieron porque tenían costos, prometieron costos muy bajos de fluido eléctrico, entonces por eso hay una pérdida para todo el sistema. Bueno, una disculpa con Carlos Elizondo, nos ganó ahí la pausa automática. Carlos, perdóname, me decías. Sí, nada más para cerrar, no te preocupes para nada, Pascal, lo entiendo. La otra cara de la moneda es Pemex, porque la idea de refinar más conlleva el riesgo enorme de perder más dinero. Tú ves los estados de resultado de Pemex del primer trimestre, las pérdidas por barril procesados están muy altas, han crecido mucho respecto al pasado, y entonces puede ser una pésima idea estar usando más las refinerías con el criterio de producir más gasolina y no con el criterio de cuál es el nivel óptimo para generar más recursos. Porque si tú, una refinería que no puede procesar el combustible o que lo procesa muy mal, pues a lo mejor te conviene tenerla produciendo muy poco y no al 100%, porque el combustible, además de todos esos problemas que te dije, puede acabar siendo más barato que el crudo, y entonces cuando procesas el crudo estás generando un producto pues más barato que el insumo y acabas, por eso y otras muchas cosas, perdiendo aún más dinero, Pascal. Pues Carlos, nuevamente mi agradecimiento, te mando un abrazo. Igualmente, saludos. Bye. Gracias, el doctor Carlos Elizondo.